Muy bien, entonces ahora vamos a revisar la representación cartesiana de un plano. Entonces aquí tenemos dibujado un plano y del plano conocemos dos puntos, observen los A y D, y conocemos además a su vector normal. Bueno, de estos dos puntos A y D, uno de estos es conocemos perfectamente sus coordenadas, o sea, son X0, Y0 y Z0. Y del otro punto D solamente conocemos que está contenido en el plano, pero no conozco sus coordenadas, entonces lo puedo representar como D de coordenadas X, Y y Z. Les repito, de D no sé sus coordenadas, pero sé que pertenece al plano. Entonces, un punto en el espacio de 3 dimensiones se puede representar a través de X, Y, Z. Entonces, D tiene coordenadas X, Y, Z y A tiene coordenadas X0, Y0 y Z0. ¿Por qué tienen uno subíndices y el otro no? Les repito, porque de A yo podría decir que conozco perfectamente cuáles son sus coordenadas y de D lo único que sé es que pertenece al plano. Muy bien, entonces dice cualquier segmento dirigido que tenga su punto origen en A y su punto extremo en cualquier punto que pertenezca al plano, este segmento que va de A hacia D, que se podría calcular como la diferencia del vector de posición del punto D menos el vector de posición del punto A, este segmento, cualquiera, este segmento que una A con cualquier punto del plano, va a tener como característica primordial y muy importante que va a ser perpendicular al vector normal. Y entonces, del álgebra vectorial, nosotros sabemos que dos vectores que son ortogonales, su producto punto vale cero. Entonces, observen el segmento DA, que se obtiene como la diferencia del vector de posición del punto D menos el vector de posición del punto A, producto punto con el vector normal es igual a cero. Entonces observen la siguiente diapositiva. Entonces dice, si el punto A tiene por vector de posición al vector A de componentes escalares X0, Y0 y Z0, y el vector normal N tiene componentes escalares A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, como el punto D es un punto cualquiera, su vector de posición D será el vector de componentes escalares X, Y y Z. Entonces el segmento, bueno, de la expresión D menos A producto punto con N igual a cero, pues se obtendría las componentes del vector de posición asociado al punto D menos las componentes del vector de posición asociado a la, al vector A. Bueno, otra vez les repito, las componentes escalares del vector de posición asociado al punto D y las componentes escalares del vector de posición del asociado al punto A, del vector de posición asociado al punto A. Vamos a hacer esa resta que va a ser un segmento que está contenido en el plano. Y vamos a, este segmento lo vamos a multiplicar por el vector normal a través del producto punto. Y como este segmento con el vector normal van a ser siempre perpendiculares o ortogonales, entonces el producto punto va a valer cero. Y entonces al desarrollar esta expresión vamos a llegar a que la ecuación cartesiana del plano es AX más BY más CD, CZ más D. Entonces, vean, vamos a pasar al pizarrón para que desarrollemos esa expresión y vean por qué se llegó a esta que acabamos de mencionar. Entonces, déjenme pasar a una hoja nueva. Entonces, decíamos, del plano, para encontrar su ecuación cartesiana, lo que yo necesito es conocer un punto del plano que va a tener coordenadas x0, y0 y z0. A este punto va a estar asociado un vector, el vector de posición del punto P, que tiene componentes escalares x0, y0 y z0. Muy bien. Después tenemos otro punto en el plano que se llama Q, del cual no conozco sus coordenadas, solo sé que está en el plano. Entonces a este punto Q va a estar asociado un vector de posición que se llama Q, que tiene componentes escalares x, y y z. Entonces yo voy a determinar el segmento dirigido que los une, el que va de P hacia Q, ese segmento dirigido que va de P hacia Q. Y entonces nosotros sabemos del álgebra vectorial que el segmento que va de P hacia Q se obtiene como la diferencia del vector de posición del punto Q menos el vector de posición del punto P. Entonces, las componentes del vector de posición del punto Q son X, Y, Z. Las componentes escalares del vector de posición asociado al punto P son X0, Y0 y Z0. Y entonces, por resta de vectores, pues nos quedaría X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. ¿Hasta ahí están de acuerdo conmigo? ¿No se han perdido? ¿Me van siguiendo?
Sí, sí, Muy sí. bien, y entonces dijimos que cualquier segmento que una dos puntos cualquier segmento que una dos puntos del plano va a tener como característica que va a ser siempre perpendicular a un vector que se va a llamar vector normal del plano. Entonces, estos dos vectores van a ser perpendiculares o ortogonales. Entonces, sabemos que dos vectores ortogonales, su producto punto es igual a cero. Entonces, el producto punto del segmento PQ con el vector normal tiene que quedar como resultado cero. ¿Por qué? Porque cualquier vector contenido en el plano producto punto con el vector normal va a ser igual a cero, al ser ortogonales. Muy bien, y entonces hago el producto punto x menos x0, y menos y0, z menos z0, producto punto con, y el vector normal dijimos que tiene componentes escalares a, b y c mayúsculas. Entonces lo escribimos a, b, c, y eso tiene que ser igual a cero. Y entonces sabemos del álgebra vectorial que el producto punto entre vectores se realiza componente a componente. Entonces me quedaría A por X menos X0 más el producto de las segundas componentes, B por Y menos Y0 más el producto de las terceras componentes, C por Z menos Z0. Este es el producto interno usual. Recuerden que en álgebra lineal revisaron otros productos internos, pero en cálculo y geometría usamos el producto interno usual donde se multiplican componente a componente de los vectores. Muy bien, y entonces desarrollamos esta expresión y nos quedaría A por X menos A por X0 más B por Y menos B por Y0 más C por Z menos C por Z0 y eso es igual a 0. Entonces ordeno esta ecuación. Primero las variables AX, después BY, luego CZ y luego al final me quedaría menos y bueno, escribo AX0 menos BY0 menos Z0 igual a 0. Y entonces, observen, A eran las componentes escalares del vector normal y es un número, y x0 son las componentes del vector de posición asociado a un punto P, cuya también es un número. Los únicos que son variables son x, y, z, que son las componentes del vector de posición asociado al punto Q. Entonces, como todo esto es una constante, constante por constante da constante, 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 entonces la ecuación cartesiana del plano se reescribe de esta manera. Entonces, esta ya es la ecuación que venía en la presentación. Y es importante esta porque observamos que si a mí me dan la ecuación cartesiana de un plano, que de hecho ya las habíamos usado en la línea recta, solamente tengo que identificar los coeficientes de las variables. Y los coeficientes de las variables me van a dar las componentes del vector director. Entonces, si en algún examen me dan, sea el plano de ecuación 2x más 3y menos z más 8 igual a 0, entonces, ¿cuál sería su vector normal? ¿Cuáles serían las componentes del vector normal? Y el vector normal, recuerden, tiene componentes A, B y C. Y vean quiénes son A, B y C, los coeficientes de x, y, z. Entonces, ¿cuáles son las componentes del vector normal de este plano? 3 y menos 1. ¿Perdón? 2, 3 y menos 1. Exacto, muy bien. Y si les dieran, por ejemplo, este otro, a ver, vamos a ver. Eh, eh, déjenme borrarle, denme un momento, por favor. Entonces, si les dieran este otro plano, menos 3z menos x más 8y menos, bueno, más 5 igual a 0, ¿quién sería el vector normal de este plano? Menos 1, 8, menos 3. Así es, porque recuerden, son los vectores y los puntos son ordenados. Primero la componente en X, luego la componente en Y, y luego la componente en Z. No lo olviden, aunque esté desordenado, ustedes escríbanlo como se debe de escribir. No vayan a escribir menos 3, menos 1 y 8, no, porque menos 3 es el coeficiente de Z y el coeficiente de Z va al final. Entonces, bueno, ya está. Por favor, tómense un momento para copiar esta que se llama ecuación cartesiana del plano. Y recuerden, se obtiene con la información que va a ser un punto conocido en el plano y el vector normal del plano. Porque Q es otro punto que está contenido en el plano, pero que no sabemos sus coordenadas. Por eso lo representamos como X, Y, Z. ¿Están de acuerdo? Y entonces, cuando ustedes sustituyan en estas ecuaciones, en cualquiera de estas ecuaciones,
valores para X, Y, Z, pues si las satisfacen, significará que esos valores de X, Y, Z forman a un punto que pertenece al plano. Entonces, imagínense que les dan un punto y, a ver, vamos a ver. Yo les puedo dar un punto que pertenezca a este plano, le voy a llamar M, el punto M, de coordenadas 1, 3, menos 3. No, ese punto no pertenece al plano. Entonces, menos 1, menos 3 y 3. Ahora sí, ese punto pertenece al plano. ¿Cómo lo sé? Pues porque si sustituyo las ecuaciones de este punto en este plano, debe de satisfacerla. Si yo sustituyo un punto y no la satisface, entonces ese punto no pertenece al plano. Y vean, 2 por menos 1 es menos 2. 3 por menos 3, bueno, este tampoco lo satisface. Por menos 1 era. Bueno, ahora sí. Ya lo satisface. 2 por menos 1, menos 2. 3 por menos 1, menos 3. Llevamos hasta ahí menos 5. Y luego menos más 3, nos quedaría menos 3. Menos 5 menos 3 da menos 8, más 8, 0. Entonces, este punto satisface la ecuación del plano. Y así, cualquier punto que satisfaga esta ecuación, pues va a pertenecer al plano que está descrito por esa ecuación, justamente. Muy bien. Y de nueva cuenta, como para encontrar la ecuación cartesiana del plano, se puede usar cualquier punto perteneciente al plano y un vector normal de tamaño distinto. Por ejemplo, aquí yo estoy diciendo que el vector normal es 2, 3, menos 1, pero otro vector que también sería normal sería 1, que sea el doble del tamaño. Entonces, para que este vector crezca el doble, lo multiplico por 2 y me quedaría 4, 6 y menos 2. Entonces, este vector también es normal al plano, solo que es más grande. Y si yo uso diferentes vectores y diferentes puntos, entonces voy a obtener diferentes ecuaciones. Entonces, hay una infinidad de ecuaciones que estarán describiendo al mismo plano. Entonces, para que en un examen la ecuación que ustedes obtengan sea la misma, pues se restringe un poquito. O sea, se dice, mira, usando tal y tal información, obtén la ecuación del plano. Y entonces así hacemos que la cantidad de respuestas posibles sea menor. Pero si no lo restringimos, entonces existe una infinidad de opciones posibles que serían solución. Es decir, habría una infinidad de ecuaciones que representan al mismo lugar geométrico. En este caso, el plano. Y ahora sí, entonces tómense un momento para copiar. Dice, si D, la componente en D de la ecuación cartesiana, es igual a 0, significa siempre que no haya término independiente, siempre que no haya constante en nuestra ecuación cartesiana, va a significar que el plano contiene al origen. Entonces, ¿y cómo sé eso? Pues porque si este término no aparece y X, Y, Z valen 0, porque las coordenadas del origen en X, Y, Z pues serían 0, entonces cualquier número por 0 es 0. Cualquier número por 0 es 0. Cualquier número por 0 es 0. Del lado izquierdo quedaría solo 0 y del lado derecho igual a 0. Entonces, si este término no aparece, significa que la ecuación cartesiana que tengamos contiene al origen. El plano descrito por esa ecuación cartesiana va a contener al origen. Siempre que no haya constante en nuestra ecuación cartesiana del plano, entonces ese plano, el que sea que nos estén dando, va a contener al origen. Muy bien. Después dice, si uno de los coeficientes A, B o C es nulo y los otros dos no, o sea, solo uno de ellos vale 0, los otros son distintos de 0, el plano tiene un vector normal que va a ser paralelo a un plano coordenado, por lo que el plano será perpendicular a dicho plano coordenado. Entonces, otra vez dice, si uno de los coeficientes es 0 y los otros dos no, entonces el plano va a tener un vector normal que va a ser paralelo a un plano coordenado. ¿Pero qué plano coordenado? Pues al plano coordenado que esté representado por las variables que no tienen coeficiente 0. Después dice, por lo que el plano será perpendicular, el plano que está descrito, este plano, va a ser perpendicular a dicho plano coordenado. Ahorita lo vemos gráficamente porque tal vez así no lo entiende. Después dice, si dos de los coeficientes A, B o C son nulos, entonces el vector normal de este plano es paralelo a un eje coordenado, por lo que el plano que está descrito por esa ecuación será paralelo al plano coordenado que es perpendicular al vector normal. Ahorita otra vez lo vamos a ver porque tal vez así no lo entiendan. Después dice, si los tres coeficientes A, B y C
estos tres coeficientes no pueden valer simultáneamente 0, pues entonces el vector normal sería el vector nulo y esto es imposible, pues ya que no indicaría una dirección determinada. Muy bien, entonces vamos a analizar estos casos. Dice, si uno de los coeficientes es nulo y los otros dos no, ¿qué va a pasar? O si dos son nulos y uno no, ¿qué pasaría? Entonces vamos a copiar y lo vamos a dibujar para que lo entendamos mejor. Déjenme ponerle, ya está. Vamos a hacer el ejercicio 1 donde nos dan 3 puntos no alineados en un plano y nos piden encontrar su ecuación vectorial, una ecuación vectorial, unas ecuaciones paramétricas y una ecuación cartesiana del plano. Muy bien, vamos a empezar con lo más sencillo, que es la ecuación vectorial. Entonces, si nosotros tenemos 3 puntos del plano no alineados, lo que podemos hacer es encontrar segmentos dirigidos que los unan. Entonces, cuando alguien intente resolverlo, puede ocurrírsele, no sé, encontrar el segmento dirigido a B o encontrar el segmento dirigido a C, o bien podría encontrar el segmento dirigido a CB o el CA, y depende de qué segmento dirigido usen, van a llegar a una solución u otra. Entonces hay varias opciones correctas. Entonces, si yo hago los segmentos AB y AC, pues obtengo una ecuación vectorial. Pero si uso los segmentos CB y CA, llego a otra. O si uso los segmentos BA y BC, llego a otra. ¿Sí, sí entienden lo que les digo, muchachos? Sí, sí. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a quedarnos con esta opción, pero lo que les estaba contando solamente era para que ustedes supieran que si se les ocurriera otra forma, no significa que están mal. Están bien, pero van a llegar a otra ecuación que también describe al plano. Muy bien, entonces ahora sí, el segmento AB, pues se calcula como el vector de posición del punto B menos el vector de posición del punto A. Y el vector de posición del punto B sería 0, menos 1, 1, y el vector de posición asociado al punto A sería 1, 2, 3. Entonces, el segmento AB, ¿quién sería? Sería menos 1, menos 3, menos 2. Muy bien, perfecto. Y ahora voy a sacar el segmento AC. Entonces, del segmento AC sería el vector de posición asociado al punto C menos el vector de posición asociado al punto A. Y entonces nos quedaría C es menos 2, menos 3, menos 1, menos 1, 2, 3. Entonces el segmento AC sería... Menos 3, Ajá, menos 5, muy bien, menos 4. muy bien, muchas gracias. Entonces ya tenemos a dos vectores no paralelos contenidos en el plano. Entonces la ecuación vectorial del plano sería un punto y alguien podría preguntarse, ¿qué punto usamos? Cualquiera de los tres. Les pregunto ya a ustedes, ¿cuál quieren usar? El punto B. El punto B, muy bien. Entonces será la ecuación vectorial del plano, será el vector de posición asociado al punto B más t veces el primer vector, y puede ser cualquiera de los dos, no se preocupen, más s veces el segundo vector. Recuerden que a un plano es una superficie y las superficies se parametrizan usando dos parámetros. Muy bien, y entonces ahora sí, la ecuación vectorial del plano P, pues sería el vector de posición asociado al punto B, que es 0, menos 1, 1, más t veces menos 1, menos 3, menos 2, más s veces menos 3, menos 5 y menos 4. Alguien más puede decir, ¿y por qué t y s? ¿Por qué no uso a y b? ¿O por qué no uso r y m? ¿O por qué no uso m y n? Yo les diría, pueden usar lo que quieran, está bien. Es una opción nada más. Entonces, ya después de simplificar a estas expresiones, sumar esos tres vectores, nos quedaría menos t, menos 3s, coma, ¿quién? La primer componente de la ecuación vectorial del plano es menos 3, menos t, menos 3s. La segunda Creo que componente sería menos 1. menos 1, menos 3t, Ajá, menos igual. muy bien, perfecto. Y la última componente, Sería 1 menos 2t. ajá, menos 4s. ¿Y qué tenemos que agregarle? ¿Qué nos hace falta poner? que t y Ponte y s S que pertenecen a pertenecen a los reales. Muy bien, ¿y eso qué significa?
¿Por qué se Que pone puede esto que tomar, T y S pertenece a los reales? ¿Qué porque puede significa tomar eso? cualquier valor. Ajá, y si toman cualquier valor, Y entonces, es la ¿qué recta. me van a Luego, arrojar o qué? ¿Estarán describiendo todos los puntos dentro del plano? Ajá, estarán describiendo vectores de posición de puntos contenidos en el plano. Muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces, a partir de esta ecuación vectorial, ¿cómo le hago para obtener las ecuaciones paramétricas? igualándolo a un vector genérico. Ajá, muy bien. Entonces, si yo lo igualo a un vector genérico, entonces las ecuaciones paramétricas del plano quedarían x igual a qué, y igual a qué y z igual a qué. X igual a menos T menos 3S. Muy bien, ajá. Y igual a menos 1 menos 3T menos 5S. Muy bien, Y Z igual a 1 menos 2T menos 4S. muy bien, perfecto. Y otra vez ponemos con T y S perteneciente a los reales. Recuerden que aquí al sustituir valores de T y S obtengo vectores, vectores de posición de puntos en el plano. Y aquí al sustituir valores de T y S obtengo directamente puntos, puntos en el plano. ¿Están de acuerdo? Sí. Ajá. Muy bien, perfecto. Y ya estas serían las ecuaciones vectorial y estas serían las ecuaciones paramétricas. ¿Nos piden algo más? La cartesiana. Muy bien. ¿Cómo le hacemos para encontrar la ecuación cartesiana? Pues para la ecuación cartesiana requerimos un vector normal y requerimos un punto. De hecho, tenemos tres. Pero ¿cómo encontraría el vector normal? Con el producto cruz Ajá, de muy bien. los vectores de, bueno, los segmentos A, B y S. Muy bien, perfecto. Producto cruz de AB y AC. Y si alguien hace AC cruz AB, ¿está mal? No. Muy bien. Solamente va a llegar a un vector con dirección opuesta. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Muy bien. Entonces el segmento AB será menos 1, menos 3, menos 2 sus componentes. Y el segmento AC serán menos 3, menos 5 y menos 4. Entonces, ¿qué nos quedaría? A ver, díganme ya directamente los resultados. Inténtenlo. Si se equivocan, pues no pasa nada. Para ahí. Bueno, creo que ya directo sería algo así como 12 más 10, coma. Y No, para pero en I, ¿cuál será el coeficiente de I? positivo, ¿no? Ajá, pero ¿qué valor Es 2 sí. tendrá? Ajá, Menos 2 2. sí. 2 sí, ¿están todos de acuerdo? Ya me lo estaban diciendo. Menos 3 Sí. por menos 4 es 12, menos 5 por menos 2 es 10, pero como es hacia arriba sería menos 10. 12 menos 10 es 2. Muy bien. Ahora para J. ¿Cuánto es para 2J, ¿no? Muy bien, 2J otra vez, porque vean, sería menos 1 por menos 4 es 4 y menos 3 por menos 2 es 6, pero como es hacia arriba sería menos 6. Entonces 4 menos 6 es menos 2, pero recuerden que J tiene como cofactor negativo, por eso menos por menos dio más. ¿Están de acuerdo todos o se perdieron, se confundieron? Sí, va todo No. bien. Muy bien, y ahora para acá nos quedaría Menos por menos 4K. Muy bien, menos 4K. Entonces este es mi vector normal, pero recuerden, del vector normal solamente me interesa su dirección, o sea que sea perpendicular al plano. Entonces otra vez, igual como lo hicimos ayer, en algunos ejemplos, pues lo único que nos importa es su dirección. Entonces de preferencia usen un vector más simple, más sencillo. Si alguien se confunde o algo así, use este, pero podríamos usar también el vector de componentes 1, 1, menos 2. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. ¿Cómo le hice para llegar de este a este? Multiplicar por un medio. Exacto, multiplicar por un medio. ¿Y por qué razón lo puedo hacer? Pues porque del vector normal solo me interesa su dirección. Muy bien, y entonces ahora sí ya la ecuación cartesiana quedará x menos x0, y menos y0, z menos z0, producto punto con el vector normal, y eso tiene que ser igual a 0. Entonces recordamos que x0, y0 y z0 son las coordenadas de un punto conocido en el plano. ¿Qué punto? El que sea, no importa, solamente que esté en el plano. Y aquí ya tenemos tres, A, B y C. Entonces,
Vamos a usar cualquiera de ellos. ¿Cuál quieren usar? B. Muy bien, B. Entonces sería X menos 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ujú. Después sería Y menos quién. O más quién. Más 1. Y más 1. Y por último Z. Más 1 Z igual. menos 1. Z Al menos menos 1. Muy bien. ¿Por qué aquí fue más 1? Porque era menos 1. Y menos 1, pues dio más 1. ¿Están de Ujú. acuerdo? Sí, sí. Y el vector normal es 1, 1 menos 2, igual a 0, y entonces sabemos que dos vectores se multiplican a través del producto punto componente a componente. Entonces me quedaría 1 por x menos 0 más 1 por y más 1 menos 2 por z menos 1. Y eso tiene que ser igual a 0. Y entonces ahora sí, le subo un poquito. Ya terminé de todas formas. 1 por x es x, 1 por y es y, 1 por 1 es 1, menos 2 por z es menos 2z, y menos 2 por menos 1 es más 2, y eso es igual a 0. Simplificando me quedaría x más y menos 2z más 3 es igual a 0. Entonces yo puedo decir que este plano no contiene al origen. ¿Por qué? Porque sí tiene término independiente. ¿Están de acuerdo? Y entonces lo que los alumnos usualmente se preguntan es, profesor, ¿cómo puedo saber que estoy bien? ¿Cómo puedo saber que después de haber hecho todas estas operaciones llegué a la respuesta correcta? Y ustedes que son muy listos podrían ayudarle a ese alumno, ¿no? ¿Cómo un alumno podría saber que está bien? Que llegó a la respuesta correcta. ¿Qué le dirían ustedes? Que sustituye cada punto, ¿no? Del plano. Exactamente, pues si al inicio nos daban 3 puntos que pertenecían al plano, entonces si yo llegué a la respuesta correcta, esos 3 puntos, cada uno de ellos por separado, debe de satisfacer la ecuación a la que llegué. ¿Están de acuerdo? Entonces vean, el primer punto es 1, 2, 3. Entonces x vale 1, y vale 2. ¿Cuánto llevamos hasta ahí? 3. 3 más 3, 6. Y z vale 3. Menos 2 por 3 es menos 6. 6 menos 6 es 0. Satisface el primer punto de la ecuación del plano. El segundo punto es 0 menos 1, 1. Entonces 0 menos 1, 1. Entonces menos 1 menos 2 menos 3 más 3, 0. Satisface el segundo punto de la ecuación. Luego el tercer punto es menos 2 menos 3 menos 1. Entonces menos 2 menos 3 menos 5. Menos 1 pues sería menos 2 por menos 1 es 2 más 3, 5. 5 menos 5 es 0. También la satisface. ¿Ya vieron? Sí pudieron ayudar a ese alumno para saber que estaba bien.